Podemos ir buscando el Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Quiero empezar la predicación con una pregunta o un par de preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio? ¿Cuántas veces compartió el Evangelio esta semana? ¿Cuántas veces compartió el Evangelio en este mes? ¿O cuántas veces ha compartido el Evangelio en lo que va de este año? ¿Y cuál es la idea? Que meditemos, porque cantábamos que somos portadores de tu gloria. Cantamos que queremos oír su voz y queremos hacer su voluntad. Eso es lo que cantamos. Y creo que Dios de alguna manera nos está hablando como iglesia a través de su palabra. La semana pasada nuestro hermano Natanael nos habló de la parábola del sembrador. Tiene que ver con la responsabilidad de la iglesia de testificar. Hoy en la mañana también el mensaje fue muy preciso en cuanto a la predicación y ser testigos. Y el pasaje que vamos a estar estudiando ahorita tiene el mismo enfoque de compartir el Evangelio. Pero también este pasaje hace un llamado a oír y a oír atentamente, porque ese fue el problema de la nación judía, que no pudieron oír. ¿Y cómo se demostró que no oyeron? No fueron una nación que identificó a su Mesías y no fueron una nación que predicó las buenas nuevas. Entonces, si recuerdan, la semana pasada estudiamos la parábola del sembrador. Y en esa parábola se comparaba el Evangelio o la palabra de Dios con una semilla. Esa semilla debía ser esparcida, debía ser llevada por toda la tierra. Y saben, hermanos, esto apunta a la responsabilidad que como iglesia tenemos de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio. Saben, nuestra tarea no es que la semilla germine, esa obra es de Dios. Nuestra tarea es expandir la semilla, llevar el mensaje, llevar la palabra de Dios. Pero en otra parábola se nos dice que el sembrador es el Hijo del Hombre. El sembrador es el único que puede sembrar la palabra en el corazón. Nosotros no podemos, pero nosotros sí somos responsables de anunciar el Evangelio. Ahora, en la parábola anterior también veíamos la diferencia entre los tipos de tierra. Y estos tipos de tierra apuntaban a los corazones de las personas. Habían tierra que daba fruto y otra tierra que no. Para que la semilla pueda germinar, la tierra debe ser fértil y buena para que nazca o para que brote la planta. Pero nosotros sabemos que ningún corazón es bueno. Todos los corazones sin Cristo son duros y están muertos, son áridos. Así que es Dios quien prepara la tierra conforme a su voluntad. Es Dios quien prepara los corazones para que sea fértil, y esa debe ser nuestra confianza. Confiar que Dios está obrando para que cuando nosotros llevemos la semilla, Él va a actuar en los corazones. Ahora, ¿por qué menciono esto? Pues el texto que vamos a estar estudiando esta tarde sigue relacionada con la parábola del sembrador. Sigue tratando casi el mismo tema, que es la predicación del Evangelio y es la extensión del reino de Dios. ¿Para qué predicamos? Para que el reino de Dios crezca. Solo que ahora Jesús nos da una ilustración diferente, nos da una nueva parábola. Esta parábola es una parábola de la lámpara o parábola de la luz. ¿Para qué? Para mostrarnos algunas verdades que son similares a la parábola anterior, pero también unas verdades nuevas. Jesús nos está mostrando que los corazones fértiles se asemejan o se comparan con una lámpara que ilumina abundantemente. También resalta que la vida de un creyente debe ser fructífera. Su vida debe brillar de tal manera que alumbre a otros.
Así que hoy estaremos estudiando que nosotros somos lumbreras en un mundo de oscuridad. Esto es lo que está enseñando en esencia este pasaje. Somos lumbreras en un mundo de tinieblas. Pero vamos a orar y vamos a poner el tiempo en manos del Señor. Amado Dios, permítenos escuchar no solo con nuestros oídos, sino escuchar la voz de tu Espíritu. Señor, permítenos tener una mente, un corazón receptiva. ¿Y cómo demostramos eso, Señor? Cuando oímos tu mensaje y de inmediato venimos y lo ponemos por obra, lo ponemos por práctica en nuestras vidas, Señor. Oro porque a través de este texto tú motives nuestros corazones, nos impulses, nos muevas, Señor, a llevar tu santa palabra, a ser testigos y a mostrar el gozo que hay en nosotros, mostrarlo a los demás, Señor. Porque el Evangelio debe ser algo real en nuestros corazones. Y si nos gozamos de Cristo, debemos querer hablar de Cristo, Señor. Así que oro porque tú enciendas esa llama en cada uno y seas tú moviéndonos, Señor, a ser una iglesia que predica tu santo Evangelio. Guía mis palabras, dame claridad para testificar, Señor, que yo pueda ser alguien, un instrumento para mis hermanos, para animarlos, para exhortarlos, para guiarlos. Y que tú te glorifiques, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos al texto, a Marcos 4, del 21 al 25. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. También le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El primer punto que vamos a estar estudiando esta tarde es poder identificar cuál es el propósito de que nosotros seamos luz, que nosotros seamos lámpara. Y aunque no siempre hay un orden cronológico en el Evangelio de Marcos, como lo han mencionado varios de nuestros hermanos que han expuesto la palabra antes que yo, hay algo bien importante que siempre debemos tener presente, y es que la Escritura es inspirada por Dios, es divina. Y saben, no es casualidad de que Marcos haya dispuesto este orden en estos versículos, en estos textos. Al contrario, más bien Marcos es intencional en estos pasajes, colocándolos de cierta manera para que nosotros podamos entender. Así que aún esta parábola que vamos a estudiar se relaciona con el Evangelio y con el reino. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, hay una norma en la hermenéutica, que es la hermenéutica, es la interpretación bíblica correcta, es que siempre tenemos que tener presente el contexto. Siempre tenemos que tener presente los versículos que están antes y los versículos que están después, porque eso es bien importante para una correcta interpretación. Ahora, cuando vemos el versículo 21, da inicio con una palabra también. Esa palabra también en griego es un kai, que puede traducirse como una i. Y este i funciona como un puente o enlace entre el texto anterior y el texto siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una relación muy estrecha entre la parábola del sembrador y esta parábola de la luz o de la lámpara. Si ustedes recuerdan, en la parte final de la parábola del sembrador, veíamos que la semilla no daba fruto porque la tierra era mala. Pero también hubo tierra buena, donde dio fruto, dice, a 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno. ¿Saben a qué equivale esto? Que cada uno dio fruto al 10,000%, al 6,000% y al 3,000%. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que cuando la semilla cae en tierra fértil, hay abundante fruto, hay abundancia de fruto. El creyente no puede ser estéril, sino que el creyente va a dar mucha evidencia, va a dar mucho fruto.
Ahora, nosotros vimos en esta parábola que el problema no era el sembrador, no era la semilla, sino la tierra. Pero aún así, aunque la tierra sea infértil, nuestra tarea es llevar el mensaje. Muchas veces a los profetas el Señor le dijo, nadie te va a escuchar, pero tú lleva el mensaje. Y algo muy similar está mostrando Jesús acá. Nuestra responsabilidad es ser y llevar la luz. Otra vez, nuestra responsabilidad es ser y llevar la luz. ¿Dónde? En un mundo de oscuridad. Y Jesús empieza acá con una pregunta retórica y dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Hermano, la respuesta es más que obvia. La luz no es para esconderla. La luz debe colocarse en el lugar más alto para que brille y alumbre lo más que pueda. Eso es lo que nosotros hacemos. La lámpara que es mencionada acá en este pasaje era una especie de candil. Realmente era una vasija de barro redondeada con un agarradero, más parecía una taza de café extra grande, algo así, que normalmente tenía dos orificios. Un orificio era para echar el aceite y el otro era para colocar la mecha que debía arder. Nadie colocaba esta lámpara debajo de la mesa ni debajo de la cama, sino que lo normal en este tiempo era que había una especie de repisas, así como están los candeleros allá atrás o los de enfrente, donde se ponían en lo más alto de la pared y ahí se colocaba. O también las casas eran de techo plano y había una viga central que sostenía el techo y ahí se colocaba una especie de candelero donde se colocaba esta lámpara. Pero algo bien interesante aquí en el Evangelio de Marcos es que él no está solo enfocado en el testimonio de vida, aunque es muy importante, sino que él está enfocado en el testimonio hablado. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, se describe esta misma parábola. Pero en el énfasis que Mateo está poniendo es que los creyentes deben ser luz, no solo con la predicación, sino también con su forma de vivir. O sea, que ellos deben ser buenos como Dios es bueno, es la conclusión del capítulo 5. Debemos ser buenos como Dios. Pero Marcos no está haciendo énfasis en la conducta o la manera de vivir. Marcos está haciendo énfasis en testificar, en hablar del Evangelio. Y eso es lo que queremos resaltar. Hermanos, el Evangelio es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de todos nosotros compartirlo. El Evangelio no es una bendición que guardamos solo para nosotros y le escondemos, sino que el Evangelio son las buenas noticias que debemos proclamar. Son las buenas noticias que debemos llevar a los demás, porque estas buenas noticias tienen que ver con que nosotros les presentamos a Jesús, y Jesús es el Cordero Redentor que puede darles perdón y vida eterna. Cuando nosotros entendemos lo que nosotros hemos ganado en Cristo, nosotros queremos compartir con los demás. Eso debe ser lo natural, lo que debe suceder a nosotros. Porque nosotros entendemos que hemos hallado un tesoro tan grande que es una bendición para nuestra vida, que queremos que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros parientes tengan ese tesoro. Jesús está comparando el Evangelio aquí con la luz, y la luz debe brillar para todos. También Él está mostrando que los verdaderos cristianos demuestran fruto espiritual, demuestran vida espiritual. ¿Y cómo se ve ese fruto? Arrepintiéndose, alejándose de sus pecados y buscando obedecer en todo a Dios. Así se ve el fruto espiritual. Y parte de este fruto abundante que el creyente muestra es que hay un profundo deseo de testificar de Cristo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que si tú eres hijo de Dios, en tu corazón debe arder la pasión por llevar el Evangelio. Si esa pasión no está, necesitamos escudriñar nuestros corazones y ver qué está pasando. Lo que Jesús está diciendo y afirmando es que todo creyente verdadero va a ser luz.
y va a testificar el evangelio de Dios. Todo creyente verdadero va a ser luz. Ahora, los que permanecen en el Señor y se someten a su palabra van a ser fructíferos, crecerán en entendimiento, y a causa de ese entendimiento que tienen, van a ser testigos fieles que predican la palabra de Dios. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a oír, pero no entendemos que cuando Jesús habla aquí de oigan, no solo se está refiriendo a que escuchemos. El oír va conectado con actuar. Cuando Jesús está diciendo oigan, está diciendo obedezcan también. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, vemos que la luz representa varias cosas. La luz representa la verdad. En Hechos se nos dice que Jesús anunciaría al pueblo la verdad, anunciaría la luz al pueblo, anunciaría la verdad al pueblo. También en Proverbios se nos dice que la palabra es luz que alumbra a todos los hombres y que es verdadera. También se hace mención del testimonio de los creyentes como la luz, porque se nos dice que andemos como hijos de luz, eso está en Efesios 5. Pero claramente encontramos que el evangelio es luz para los hombres, y ese evangelio muestra a Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, nosotros no podemos decir, yo estoy siguiendo a Cristo, yo estoy viviendo a Cristo y permanecer en la oscuridad. Eso no es posible, porque Cristo siempre va a alumbrar el pecado y nos va a llevar a apartarnos del pecado. Así que esa Jesús a quien nosotros proclamamos, esa Jesús a quien nosotros llevamos y presentamos a los hombres. El mensaje del evangelio consiste en proclamar a la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es un mensaje que no podemos callar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes no pueden quedarse callados. Los que hemos recibido la luz del evangelio, no debemos ocultar esa luz, más bien debemos dejar que brille para que otros la vean sin importar el costo. Eso es lo que Jesús les está diciendo. En el Evangelio de Mateo 5, 14, 16 encontramos esta misma idea. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escuchen esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz, está diciendo. Yo quiero preguntarte, ¿estás haciendo luz? ¿Estás haciendo luz? ¿Estás alumbrando tu casa, tu familia, tu trabajo, a tus amigos? ¿O te estás escondiendo debajo de la cama? Porque la idea de ese candelero es que nos representa. ¿Estamos siendo esa luz o estamos escondidos? Nos da pena, nos da vergüenza hablar de Cristo. Tenemos temor. Si no lo estás haciendo, yo quiero animarte a hacerlo, a testificar de Cristo. Porque hoy veíamos que el evangelio es poder de Dios para salvación y que se nos ha dado el poder por medio del Espíritu Santo para testificar. No pongamos excusa. Si no sabes cómo hacerlo, prepárate, estudia y busca cómo compartir el evangelio. Es una bendición para todo aquel que lo compartes. Cuando nosotros vemos la parábola del sembrador, esta apunta a la vida. Porque Jesús y el evangelio pueden dar vida y germinar en el corazón desértico y muerto del hombre. Eso solo lo puede hacer Cristo. Pero la luz apunta al entendimiento, a abrir nuestros ojos espirituales para conocer e identificar la verdad. En Génesis vemos que a causa del pecado entraron las tinieblas. ¿Dónde? En la mente y el corazón del hombre. A causa del pecado el entendimiento fue velado o entenebrecido.
Pero el Evangelio es la luz que en primer lugar muestra la condición en la cual se encuentra el hombre y lo lleva a ver la verdad. Jesús es la luz que quita la ceguera espiritual del hombre, porque la luz revela, dice, lo que está oculto. Sin el Evangelio, sin la luz, los hombres no pueden salir de la oscuridad y las tinieblas en que se encuentran su mente y sus corazones. Y cuando nosotros callamos y no somos testigos, estamos privando a ese mundo lleno de tinieblas de la luz del Evangelio, de la salvación, de la vida eterna. Y saben, ese fue el problema de la nación judía. Ahora, esto nos lleva al segundo punto, a la importancia de la luz. El efecto y el poder que tiene la luz en el corazón y en la vida de las personas. Dice el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Claramente Jesús está diciendo aquí que la luz no debe ocultarse, porque la luz revela la condición de las cosas, porque la luz muestra la verdad. Si usted está en un lugar en completa oscuridad, no puede ver absolutamente nada. Pero si usted enciende la luz, usted va a poder discernir con claridad cada uno de los objetos y va a poder distinguir si estos objetos están en una condición buena o en una condición mala. Cuando nosotros vemos los animales de noche, a veces no distinguimos sus colores, sus formas, ni nada. Pero cuando ponemos a la luz, se muestra los detalles de cada animal cuando uno anda en la noche. Así es la condición del hombre. Bajo la oscuridad, bajo la ceguera espiritual, a todos los hombres les parece que son buenos. Todos les parece, no, yo no soy malo. Todos piensan que somos iguales y que todas las religiones son todas la misma cosa. Sin la luz los hombres no pueden ver su condición caída ni distinguir la verdad de la mentira hasta que la luz viene a sus vidas. Entonces, ¿qué hace la luz? ¿Qué hace el Evangelio? Expone lo mal que está el corazón, expone nuestra naturaleza pecaminosa, expone nuestra condición caída. La luz expone la mentira de Satanás y las falsas doctrinas. La luz muestra la verdad. Y esta es la razón por la cual el Señor nos llama a predicar. Por eso debemos testificar. Porque solo el Evangelio, solo Cristo puede abrir los ojos del pecador y mostrarle su realidad. Y no solo eso, sacarlo de esa condición. Solo el Evangelio puede rescatar al hombre de las tinieblas, del infierno y traerlo a la luz de la verdad. Por eso es que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Ahora este pasaje dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Esa palabra oculto es kruptos. Puede traducirse de tres maneras, quizás otras. Secreto, oculto o interno. Esta misma palabra es la que se usa en 1 Pedro 3:4, cuando dice que el ornato de la mujer no debe ser externo, sino el interno del corazón. Esa palabra interno es kruptos otra vez. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que para el Evangelio ni siquiera lo que está dentro del corazón puede permanecer oculto. El Evangelio expone todo lo que hay en el interior del hombre. Al hombre le parece que puede pecar y mantener ese pecado escondido, oculto, sin que nadie se dé cuenta. El hombre piensa que nadie lo va a descubrir. Los hombres piensan que pueden salir triunfantes con sus malos pensamientos, con sus engaños, con sus mentiras, con sus planes, con sus palabras, con sus acciones. Sin embargo, Dios dice que no hay nada oculto y que Él va a sacar todo a la luz. Yo quiero decirles, el pecado siempre sale y siempre saldrá. No nos engañemos, Dios siempre lo va a exponer.
A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a todos los demás, pero no a Dios. ¿Y qué es lo que Dios desea? Tu arrepentimiento. Cuando nosotros compartimos el Evangelio y compartimos de Cristo, la luz revela o expone todo aquello que está en la oscuridad para que el hombre pueda darse cuenta de su condición. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, penetra hasta lo más profundo y discierne no solo los pensamientos, sino las intenciones de nuestro corazón. El Evangelio es esa espada que es capaz de sacar a la luz aquello que está en lo más profundo de las personas, y no solo eso, sino que les muestra su condición y las mueve al arrepentimiento y al cambio. Solo el Evangelio puede hacer eso. Y por esas razones que nosotros debemos compartir el Evangelio. La persona que está sin Cristo, está ciego, está en tinieblas, no ve su condición y no puede escapar de ahí. El Evangelio es lo único que puede darles libertad y lo único que puede arrancarlos de la garra de Satanás para que puedan vivir para dar gloria a Dios. Pero estas palabras de Jesús también estaban indicando a sus discípulos que no debían cometer el mismo error que cometieron los fariseos. ¿Cuál fue este error? Que ellos cambiaron la verdad por la mentira. Ellos taparon la verdad con tradiciones, con ritos, con una falsa moralidad, con obras, con una falsa piedad. O sea, ¿cuál es la idea? Que ellos se encubrían de estas cosas, pero por eso les dijo sepulcros blanqueados, porque en su interior había maldad y pecado. Eran hombres que profesaban fe, se hacían ver piadosos y misericordiosos, pero estaban lejos de la verdad. No había amor en sus corazones, actuaban con hipocresía. Eran legalistas, su corazón estaba endurecido y no estaban viviendo conforme a la verdad de la palabra de Dios. Más bien usaban la palabra de Dios para su beneficio y para dañar a otros. Pero Jesús dice que nada permanecerá oculto. Aún la falsedad de una conversión, la hipocresía de hombres que quieren vivir en la piedad, tarde o temprano saldrá a la luz. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si recuerdan, la semilla cayó en dos tipos de tierra. Un tipo de tierra que brotó la planta por cierto tiempo, pero después se murió, demostrando que no era verdadero. Así es a veces el Evangelio en la vida de muchos. Por un tiempo están emocionados con el Evangelio, vienen a la iglesia, están aprendiendo, pero Satanás, los afanes, las riquezas de este mundo y el amor por su pecado termina desviándolos, mostrando lo que verdaderamente hay en sus corazones. ¿Y qué es lo que hay? Un rechazo a la verdad, un rechazo a la palabra. Y lo que muestran es que no hubo un nacimiento, no hubo una germinación. Pero nada permanecerá oculto. Jesús está diciendo que alguien que no es un verdadero creyente no podrá sostener esta vida de mentira y engaño. Tarde o temprano se hará manifiesto lo que son. Tarde o temprano saldrá la verdad. Sin embargo, nuestra misión aún así es testificar. Lo que hay en el corazón, Dios lo mostrará en su debido tiempo, pero nuestra predicación nunca será en vano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los hombres rechazan la luz? Y es porque aman la oscuridad, porque aman el pecado y porque su corazón está endurecido por el pecado. Y el que no ha nacido de nuevo, ¿sabe qué hace? Busca la oscuridad, busca lo secreto, busca esconderse. ¿Por qué? Porque es de las tinieblas. Pero el que ha nacido de nuevo viene a la luz. ¿Por qué? Porque es de la luz. Para que se haga evidente que sus obras son hechas en Dios, que Dios lo ha regenerado. Ahora, ¿por qué muchos de los fariseos rechazaron a Jesús?
porque amaban su pecado, porque no deseaban arrepentirse, porque aún su mente y corazón estaba oscurecido, pero también porque no estaban oyendo y creyendo el mensaje del Señor. Eso es lo que dice el versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta frase Jesús la mencionó después de decir la parábola del sembrador, lo vuelve a hacer después de decir esta parábola. ¿Y por qué lo hacía? Porque Jesús sabía que había muchos que oían físicamente, pero habían cerrado su mente y su corazón. No querían escuchar la verdad. Jesús sabía que muchos estaban engañados. Esta frase en realidad es un llamado a no solo oír, sino también recibir y obedecer lo que se oye. Otra vez, esta frase no solo es un llamado a oír, sino a recibir y obedecer lo que se oye. Porque ellos oían, pero no lo recibían y no lo hacían. La tierra blanda y fértil apunta justamente a eso, a la disposición de recibir la semilla y acogerla. Así que Jesús está animándolos a ser receptivos y recibir la verdad del mensaje y abrazar ese mensaje. Esa receptividad permite ver y recibir la verdad y te lleva a una vida de obediencia. Entonces, el que verdaderamente oye la palabra de Dios, lo demuestra con sus frutos de obediencia, los cuales son abundantes. Si tú oyes la instrucción y mandato de Dios de llevar el mensaje de salvación, ¿cómo demuestra que verdaderamente lo has oído? Pues testificando, compartiendo el evangelio. Si tú oyes cualquier verdad que la palabra de Dios te indique, ¿cómo demuestra que la has oído, que la has recibido y la has abrazado? Con tu obediencia. Una vez estaba con un amigo y él me estaba corrigiendo. Y yo le decía, me decía tal cosa, sí, yo sé. Me decía otra vez otra cosa, sí, yo sé. Me decía otra vez cosas, sí, yo sé. Y me dijo, ¿sabes qué? No sabes, porque si supieras lo harías. Y aunque estás diciendo que sabes, no lo estás poniendo en práctica, entonces no lo sabes. Y esa es la idea de este pasaje, que si nosotros oímos algo, se va a hacer evidente si yo estoy viviendo conforme a ese algo. Ahora debemos entender, hermanos, que una verdad es que no todos pueden ver el reino de Dios y no todos pueden entrar en el reino de Dios. Esto solo pueden hacerlo los que han nacido de nuevo, los que han nacido por la palabra y por el Espíritu Santo, los que han creído en el testimonio de Jesús. Esos son los que pueden abrazar la verdad y abrazar el mensaje. Y las parábolas y verdades espirituales solo podían entenderla aquellos que verdaderamente habían creído y habían amado a Jesús. Las parábolas edificaban y enriquecían la vida de sus discípulos, pero confundían y endurecían los corazones de aquellos que no creían. Y aquí vemos algo importante del Evangelio. El Evangelio siempre va a tener como dos escenarios o dos caras. Gozo, alegría y bendición para aquellos que reciben y abrazan el Evangelio. Va a traer gozo a sus vidas, pero va a traer tropiezo, juicio y condenación para aquellos que lo rechazan. Y conforme a lo que ellos hagan, van a haber dos cosas. Va a haber recompensa para cada uno de ellos. Y eso nos lleva al tercer punto. La recompensa para el que es luz y la recompensa para el que rechaza la luz. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Ok, otra vez. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿De qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba haciendo énfasis en la responsabilidad que cada una de las personas tenemos de oír. Cómo oímos es nuestra responsabilidad.
Y al menos podemos destacar 3 puntos para oír correctamente. Primero, debemos tener una actitud de escuchar sin rehusarse a escuchar. Tenemos que tener una actitud de escuchar sin rehusarse a escuchar. Y voy a darles un ejemplo. Como cuando hablamos con alguien y queremos explicarle algo, pero esta persona ha bloqueado su mente y su corazón y no quiere recibir explicación. Ella ya se ha bloqueado a escuchar. No importa cuánto usted se esfuerce a explicarle, no importa cuánto le diga, no va a escuchar. Hay personas que aunque Dios les está hablando, ellos ya han cerrado sus oídos, han cerrado su mente y corazón y no escuchan. Esa era la actitud de los fariseos. Ahora, Jesús nos advierte de no tener esta actitud y nos anima a ser receptivos y a escuchar atentamente el Evangelio. Otro punto es estar atentos a lo que debo oír y a lo que no debo oír. Aquí debemos estar atentos a oír la voz de Dios. Debemos siempre estar atentos a oír la voz de Dios y no oír la voz de Satanás o la voz de nuestros deseos o la voz de nuestra carne o el mundo. Por ejemplo, Jesús estaba testificando y hablando bajo el poder del Espíritu y bajo el poder de Dios. ¿Y a quién lo atribuyeron los fariseos? A Satanás. Eva escuchó la voz de la serpiente, pero había escuchado la voz de Dios. ¿A quién eligió escoger? A Satanás. O como cuando escuchas, Jesús es Dios, Él murió y resucitó, pero quizás tu mente dice, eso no es posible. Cada persona debe elegir qué escuchar, si escuchar la verdad o escuchar la mentira. Y eso es algo que nosotros debemos practicar, porque debemos aprender a discernir cuál es la voz de Dios. También Dios llama a oír atentamente o juiciosamente. ¿Cómo es eso? Meditando, analizando, examinando nuestro corazón y examinando cómo Dios nos está hablando. O puede ser todo lo contrario. ¿Y aquí es lo contrario? Eso yo ya me lo sé. Desde el punto que yo digo eso yo ya me lo sé, estoy bloqueando el aprender. O no estoy reflexionando o examinando mi vida como lo hacían los fariseos, que había una viga y no se examinaban, pero podían ver y criticar y murmurar y señalar a todos los demás. Entonces nosotros bloqueamos muchas veces el oír cuando no nos examinamos y no meditamos y no reflexionamos. Solo asumimos que estamos bien. Ahora, ya sea que escuche bien o no lo hagan, en ambos casos va a haber una recompensa. Esa recompensa puede ser buena o puede ser mala. Y dice que con la medida con que medimos, serás medido y aún se os añadirá más. Esta misma frase es usada en Mateo 7, donde el enfoque es juzgar a los demás de una forma hipócrita. Los fariseos no examinaban sus vidas, pero estaban prestos a examinar a los demás. Esto los llevaba a juzgar sin amor, sin misericordia y volverse jueces. Y lo que está diciendo es que si nosotros hacemos lo mismo, así vamos a ser medidos. Ahora, la dureza y la hipocresía de los fariseos los llevó a juzgar de una forma incorrecta y les impidió ver la verdad, aun cuando la tenían parada enfrente, aun cuando Jesús estaba enfrente. Pero si ellos hubieran examinado sus vidas y hubieran actuado con misericordia y humildad, reconociendo su pecaminosidad, su culpa, su maldad, ellos hubieran podido apreciar la verdad del Evangelio. El creerse justos y buenos les impidió ver a Cristo. Y yo creo que es algo que nosotros debemos meditar. De la misma manera, una vida de falsedad, una doble vida o hipocresía no te permite ver ni tu verdadera condición, ni ver a Jesús. Para que nosotros podamos ver a Jesús necesitamos desechar la mentira y hablar verdad y vivir en verdad
para que Dios obre en nuestros corazones. Pero también junto con los fariseos, habían otros que sí oyeron y sí miraron atentamente y primero examinaron sus vidas viendo su condición corrupta y abrazaron la verdad y la justicia de Cristo. ¿Y qué vino a sus vidas? Vino perdón, vino misericordia, vino gracia de Dios. Y aún se les añadió más, se les dio más entendimiento, se les hizo ciudadanos del reino, se les hizo hijos de Dios con todas sus bendiciones. Hermanos, debemos ser luz, pero debemos hacerlo en amor, no creyéndonos mejores o más justos que aquellos que no conocen a Cristo. ¿Saben? Nosotros éramos iguales a ellos, pero fue la gracia de Dios que nos alcanzó. Y nuestra tarea no es condenar, nuestra tarea es mostrar el amor de Cristo, mostrar el favor de Dios y compartir el Evangelio. Cuando nosotros callamos y no testificamos, no estamos llevando el amor de Dios. Pero necesitamos hacerlo con sinceridad y verdad. Y eso solo va a salir si tenemos una relación con Cristo. O sea, no podemos fingir. Lo que va a salir es algo genuino. Les dijo en Mateo 25, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta porción apunta a que como creyentes no podemos adoptar una posición tibia o pasiva con el Evangelio ni con la palabra de Dios. Así como aquel siervo malo guardó la mina, no la invirtió, el Señor se la quitó y la entregó a aquel que sí había sido diligente. De la misma manera, el Señor cortará y quitará la recompensa de aquellos que no sean la luz, como lo hizo con la nación de Israel. Y saben, quiero que piensen, ¿qué indicaba que Israel no compartía a Cristo? Que estaban muertos. Y esa es la esencia de esta enseñanza. El que está vivo va a testificar y va a dar fruto abundante. Pero esta nación había ido muriendo y solo unos pocos identificaron la luz y compartieron la luz. Hermanos, este siervo malo y negligente no era un siervo verdadero. Al final, el Evangelio de Lucas dice que fue cortado y castigado con aquellos que rechazaban a Cristo. O sea, no era un siervo verdadero. Nunca conoció al Señor, porque si lo hubieran conocido hubiera habido fruto abundante. Y eso es lo que está diciendo. De la misma manera, el Señor está enseñándonos que no es opcional ser luz. O somos luz o somos oscuridad. La luz es natural y no se puede apagar. Los creyentes verdaderos no pueden pasar desapercibidos y sin fruto. Los creyentes verdaderos dan fruto abundante y serán luminaria donde quiera que estén. Eso es lo que está enseñando Jesús. Los creyentes verdaderos no esconden su fe, sino que la proclaman aun cuando haya oposición, aun cuando haya rechazo. Los creyentes verdaderos son lámparas que alumbran en todo lugar donde estén. Pero también, hermanos, este versículo apunta a que aquellos que oigan y reciban la verdad de la palabra de Dios, su entendimiento se multiplicará. Su comprensión será mayor y cada vez será más claro el Evangelio para sus vidas y más gozo traerá a ellos. Podrán oír y ver el reino de Dios y se maravillarán en el reino de Dios. Pero para aquellos que rechazan la luz, que rechazan el mensaje, las tinieblas se harán mayores en sus mentes y sus corazones. Sus corazones se harán cada vez más duros y más oscuros. Su pecado se multiplicará y serán entregados a una mente reprobada. Y eso es lo que sucede cuando una persona escucha el Evangelio y no cree en el Señor Jesucristo. Su corazón se va endureciendo. Por eso el libro de Hebreos dice: si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Cuando las personas oyen el Evangelio y no lo creen, su corazón se endurece más y más y es más difícil creer. Cuando nosotros oímos mandatos de Dios y no los obedecemos, se vuelve más difícil obedecerlos. Por eso debe ser nuestra obediencia inmediata. Ahora, un corazón incrédulo, Hebreo dice que es un corazón malo, que no da fruto y no obedece. Pero los que son de Cristo creen y su fe se hace evidente a través de su obediencia. Así que si Cristo y el Espíritu de Dios te han hablado hoy y te han llamado a creer en este mensaje, yo quiero decirte, oye su voz, síguele, ama la luz y síguelo, pero también predica la luz, predica a Cristo, predica el Evangelio. Tengo unas conclusiones para terminar. Hermanos, la evangelización es la estrategia de Jesús para alcanzar al mundo. Así que debemos ser luz y alumbrar en todo lugar. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. 2, lo que hace que nuestro corazón y nuestra vida brille es una vida de comunión con la palabra de Dios. Esto, ¿qué va a hacer? Producir una influencia que va a mover nuestro corazón, nuestra mente y toda tu vida a la obediencia. Yo estoy seguro que en el corazón de cada uno de mis hermanos que comparte el Evangelio, quien lo ha puesto es Dios mismo. Dios ha obrado en sus mentes, en su tiempo, a solas, y los ha movido a compartir el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es la forma en que Dios muestra el amor a la humanidad, pero también muestra su juicio divino. Oigamos atentamente su palabra. El que oye y cree, obedece el Evangelio, va a recibir las bendiciones y va a tener mayor comprensión. Pero aquel que la rechaza, le espera el juicio y mayor endurecimiento. Así que escuchemos el llamado de Dios, escuchemos lo que Dios nos está diciendo como iglesia y compartamos el Evangelio. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a prestar atención a las predicaciones que hemos tenido en los últimos días y siempre, Señor. Pero creo que nos estás moviendo como iglesia a que no callemos, a que testifiquemos, a que amemos tu obra, Señor, y que invirtamos nuestra vida rindiéndonos a testificar de Cristo. Muchas veces estamos cómodos, queremos estar ahí sin ningún costo y no entendemos la misión, no entendemos la batalla espiritual que se desarrolla alrededor de este mundo. Pero darnos esa gracia, Señor, para entenderlo, para ser soldados de este ejército que vamos hacia la luz y que está sacando de las tinieblas a aquellos que están perdidos y cautivos. Señor, permítenos ser oidores y hacedores de tu palabra, para que, Señor, no solo con la predicación, también con nuestro testimonio impactemos, Señor. Gracias por estos textos que hemos estudiado en este día. Que no se nos olviden, Señor, que queden marcados en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.